¿Sabías que en menos de una década, un país con una de las mayores reservas de petróleo del mundo pasó de tener pobreza estructural a una pobreza que alcanzó a casi todos sus hogares? Esta no es una frase exagerada, es una realidad documentada. Desde que Nicolás Maduro llegó al poder en 2013, la pobreza en Venezuela no solo aumentó, se disparó de una forma que cambió por completo la vida cotidiana de millones de personas. Y entender esto importa porque lo que hoy pasa allá deja lecciones muy claras para toda América Latina. Para entender cómo se llegó a este punto, hay que retroceder algunos años. Venezuela ya venía con problemas serios: dependencia casi total del petróleo, controles de precios, controles cambiarios y un Estado cada vez más grande y menos eficiente. Tras la salida de Hugo Chávez en 2013, Maduro heredó un país con desequilibrios profundos y tomó decisiones que los agravaron: más controles, menos producción privada, persecución económica y una concentración de poder que debilitó a las instituciones. Cuando el precio del petróleo cayó, el modelo simplemente colapsó. Los datos son contundentes. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI, realizada por universidades venezolanas, en 2014 alrededor del 48% de los hogares vivían en pobreza. Para 2021, esa cifra superó el 90%. La pobreza extrema, personas que no alcanzan a cubrir lo más básico, llegó a rondar el 75%. En años recientes hubo una leve mejora estadística, y para 2023 la pobreza total se estimó cerca del 50%, pero ojo, no porque la economía se haya recuperado de fondo, sino porque millones ya no viven ahí o sobreviven con ingresos informales muy precarios. Hoy el salario mínimo oficial en Venezuela equivale a apenas unos pocos dólares al mes. Servicios básicos como electricidad, agua o transporte funcionan de manera intermitente. El sistema de salud pública perdió capacidad operativa y la educación enfrenta deserción masiva. Todo esto ocurre mientras el poder político sigue concentrado en el Ejecutivo, con instituciones como el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Supremo cuestionados por su falta de autonomía, y con procesos electorales señalados por observadores internacionales como poco competitivos. Ahora, ¿por qué esto debería importarnos como ciudadanos, especialmente en México? Porque México también enfrenta retos serios. Según Coneval, más del 36% de la población mexicana vive en situación de pobreza y alrededor del 7% en pobreza extrema. La diferencia es que en México aún existen contrapesos: INEGI, Banco de México, Suprema Corte, organismos que, con fallas, siguen marcando límites. Venezuela muestra qué pasa cuando esos límites desaparecen y todo se decide desde el poder central sin rendición de cuentas. Además, el colapso venezolano tuvo efectos regionales. Millones de personas migraron, presionando economías y servicios en países receptores. México no es ajeno a estos flujos, ni a los impactos económicos indirectos. Cuando una nación se hunde, el entorno regional también se sacude. Por eso esta historia no es lejana ni ajena. ¿Qué se puede hacer frente a realidades así? Primero, informarse con datos, no con discursos. Segundo, defender las instituciones, incluso cuando no nos gustan sus decisiones. Tercero, exigir transparencia, elecciones creíbles y políticas económicas basadas en realidad, no en promesas. La participación ciudadana no empieza en las urnas, empieza entendiendo qué está en juego y observando al poder todos los días. La pobreza no aparece de la noche a la mañana, se construye con malas decisiones sostenidas en el tiempo. Venezuela es un espejo incómodo, pero necesario. Comprender cómo aumentó la pobreza desde la llegada de Maduro no solo es un ejercicio histórico, es una advertencia. Y la pregunta queda abierta, inevitable, rondando en la cabeza de quien escucha y reflexiona. ¿Qué señales deberíamos aprender a reconocer a tiempo para no recorrer el mismo camino?